En Venezuela existió durante más de una década un organismo que monitoreaba redes sociales, procesaba información de la web y administraba algo llamado el Sistema Nacional de Opinión Pública. Se llamaba CESPA. En 2026 fue suprimido oficialmente, pero ¿desapareció de verdad? Te damos la bienvenida una vez más al podcast Más Expresión Venezuela. Hoy te contaremos un poco más sobre el CESPA y su supuesta anulación. Puedes conocer más sobre esta noticia en la sección de especiales de nuestra web, www.espaciopublico.ong. También te invitamos a seguir la conversación en nuestras redes sociales. El Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, conocido como el CESPA, consolidó en Venezuela un modelo de inteligencia centralizada bajo el control directo del presidente. Sus funciones incluían el monitoreo de redes sociales y la administración de la llamada, abro comillas, opinión pública, cierro comillas. Aunque fue formalmente suprimido en 2026, sus funciones fueron transferidas a otros organismos del Estado. Eso plantea un riesgo concreto, que todo continúe igual sin reformas reales. Para que el desmantelamiento sea verdadero, Venezuela necesita derogar expresamente las leyes que crearon el CESPA, prohibir que otros organismos asuman sus funciones de forma encubierta, y adoptar un modelo de seguridad compatible con estándares internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, transferencia y rendición de cuentas. Para entender que esto importa, hay que remontarse al origen. El CESPA funcionó como un punto de coordinación y centralización de información estratégica bajo dependencia directa del Poder Ejecutivo. El gobierno lo creó en 2013 mediante el decreto presidencial con el objetivo, abro comillas, de unificar y evaluar, cierro comillas, información vinculada a la defensa, inteligencia, orden interno y asuntos calificados como de interés nacional. En términos institucionales, dependía del Ministerio del Despacho de la Presidencia y respondía jerárquicamente al presidente de la República. El antecedente inmediato del CESPA fue el CESNA. En 2023, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que ese recurso había perdido su objeto porque el CESNA había sido sustituido por el CESPA. Sin embargo, según análisis de acceso a la justicia, ese reemplazo no eliminó los problemas de fondo. El control y la restricción informativa se mantuvieron intactos. Ese patrón revela una continuidad institucional clara, la reorganización formal para preservar las capacidades de control. Ahora bien, ¿qué era lo que hacía el CESPA especialmente peligroso? En 2014 se publicó un reglamento interno. Ese documento amplió sus funciones e incorporó competencias muy concretas: estudio de redes sociales, procesamiento de información proveniente de la web y desarrollo de bases de datos con fines de seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y, en sus propias palabras, y abro comillas, cualquier aspecto de interés nacional, cierro comillas. El reglamento también atribuyó a la Dirección de Investigaciones Sociales la tarea de verificar informaciones mediante, abro comillas, investigaciones de campo, cierro comillas, en coordinación con los órganos de seguridad e inteligencia. El objetivo declarado era neutralizar y derrotar planes desestabilizadores, esto entre comillas. Además, el CESPA quedó a cargo de administrar el Sistema Nacional de Opinión Pública, con facultad para impartir instrucciones y unificar criterios de captura de información. Esa arquitectura desbordó el modelo clásico de inteligencia estratégica. Lo que se construyó fue un esquema de vigilancia socioinformativa con impacto directo sobre el espacio cívico. Esta lógica además se conectó con otras estructuras creadas desde el Ejecutivo. Por ejemplo, el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, un organismo con rasgos de secretismo, tenía a sus integrantes seleccionados por el CESPA, bajo un régimen que podría afectar garantías procesales básicas. En 2024, el gobierno creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad como órgano consultivo permanente bajo la autoridad presidencial. Ese decreto le atribuyó impulsar una red de vigilancia de incidentes telemáticos las 24 horas del día y le permitió requerir información a actores públicos y privados sin incorporar garantías robustas de derechos humanos. Todo esto ocurrió en un entorno de crecientes restricciones y detenciones arbitrarias por expresarse. Llegamos entonces a febrero del 2026. El decreto número 5248 ordenó la suspensión y liquidación del CESPA, junto con otros entes adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia. Pero el propio texto oficial revela algo importante. Indica que el CESPA, abro comillas, ha sido asumido por otros entes del Estado, cierro comillas. Eso sugiere que la medida implicó una reasignación de competencias y no una eliminación real de las funciones.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la conclusión es directa. Una supresión en papel es insuficiente si las capacidades de vigilancia y control informativo se trasladan intactas a otras instancias sin reformar las garantías, sin legalidad estricta y sin supervisión independiente. Y es que el problema de fondo va más allá de un decreto. El CESPA no se eliminó a inteligencia estratégica extrema. Incorporó explícitamente el estudio de redes sociales, el procesamiento de información web y la administración de un sistema nacional de opinión pública. Esa amplitud lo hace propenso a interferencias arbitrarias, especialmente cuando no existen contrapesos institucionales independientes. Muchos analistas lo describieron como un órgano, abro comillas, netamente político, cierro comillas, con capacidad de definir líneas informativas y con una narrativa de enemigo interno, que requería vigilancia. Ese enfoque es problemático en democracia porque convierte la discrepancia o la crítica en indicadores de amenaza. El resultado típico es el llamado efecto inhibitorio. La ciudadanía reduce su expresión y su participación por temor a las consecuencias. La naturaleza opaca del organismo dificultó su auditoría pública. Por eso no exime al Estado de cumplir estándares de legalidad, necesidad, proporcionalidad y supervisión independiente. Al contrario, en materia de vigilancia, la opacidad sin contrapesos es precisamente uno de los riesgos que el derecho internacional intenta mitigar mediante controles judiciales, como recuerdan los relatores de la ONU y de la OEA. La vinculación del CESPA con la selección de agentes del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, que podían operar con identidad reservada, añadió otro problema. La reserva de identidad puede afectar el derecho a la defensa. El CESPA no era solo un centro de análisis, fue un engranaje de diseño institucional capaz de degradar estándares de debido proceso cuando se proyectaba hacia instancias operativas. Entonces, queda preguntarse qué se necesita para que el desmontaje sea real. Veamos los componentes mínimos en coherencia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el sistema interamericano. Lo primero es derogar el marco legal que lo creó. El gobierno debe derogar expresamente el decreto de creación y el reglamento del CESPA. También debe prohibir que el órgano recree por vía reglamentaria un mandato indeterminado sobre la opinión pública y el monitoreo de redes. Lo segundo es crear un marco legal de inteligencia compatible con derechos. Las capacidades de inteligencia estratégica deben estar reguladas por una ley clara y precisa, con competencias limitadas y control judicial previo para las medidas intrusivas como la intercepción de comunicaciones o el acceso a los datos personales. Lo tercero es aplicar los principios de necesidad y proporcionalidad. La vigilancia debe ser excepcional, orientada a fines legítimos y estrictamente proporcional. Eso implica minimización de datos, retención limitada y supervisión efectiva, especialmente cuando el diseño institucional apunta a un, abro comillas, monitoreo constante, cierro comillas, de la sociedad. Lo cuarto es establecer transparencia real. El argumento de seguridad nacional no puede usarse para ocultar información sin límites. Los principios de Schwane ofrecen un marco reconocido internacionalmente para equilibrar seguridad nacional y derecho a la información, con criterios claros para clasificar y desclasificar datos. Lo quinto es garantizar reparación y rendición de cuentas. Eso exige auditorías externas, preservación de archivos para investigar abusos, vías de denuncia seguras y recursos judiciales efectivos para víctimas de vigilancia ilegal o persecución por expresión. Y lo sexto, y quizás lo más urgente dadas las circunstancias, es reformar el ecosistema institucional que reemplaza al CESPA. Su eliminación pierde sentido si se mantiene un aparato paralelo con funciones similares en el ámbito digital. Cualquier política de ciberseguridad debe reorientarse hacia la protección de infraestructuras y datos personales, con salvaguardas explícitas de libertad de expresión y privacidad. En definitiva, el CESPA combinó centralización presidencial, funciones de inteligencia y competencias de monitoreo de opinión pública, con un nivel de discrecionalidad difícil de conciliar con estándares internacionales. Su supresión formal en 2026 no resuelve el problema de fondo si sus funciones migran a otros entes sin reforma legal y sin controles independientes. El desmantelamiento real exige más que liquidar una estructura administrativa. Requiere desactivar capacidades de vigilancia sin garantías, reconstruir el marco legal bajo principios de legalidad estricta, asegurar supervisión judicial, establecer reglas robustas de transparencia y garantizar remedios efectivos.
El objetivo final es reemplazar una seguridad orientada al control político informacional por mecanismos de seguridad democrática, compatibles con el Estado de Derecho y con la protección plena de los derechos fundamentales. Gracias por escucharnos. En este nuevo periodo, después del 3 de enero de 2026, estamos publicando contenidos relevantes sobre el derecho a la libertad de expresión en nuestra web. Te invitamos a conectarte a revisar la sección de especiales para saber más sobre las exigencias que tenemos para la restauración de este derecho en Venezuela. Seguimos.